Gracias. Pueden sentarse y muchas gracias. El tema de hoy es una pregunta. Y la pregunta es, ¿te cansaste? Ese es el tema de hoy. Es una pregunta, ¿te cansaste? Sí, bueno, pues de eso vamos a hablar. Para esos que están cansados, bendito es el Señor. Dios nunca se equivoca al dar su palabra, jamás. Siempre tiene la palabra exacta para cada uno de nosotros. Y Él sabe que nosotros, hijos de Dios, muchas veces nos cansamos. El punto aquí es no quedarnos en el camino. Ese es el punto. Que nosotros no quedemos postrados, que no quedemos derrotados en el camino. Y de eso es de lo que vamos a hablar. ¿Por qué nos cansamos? Porque es que muchas veces nosotros desistimos de continuar en este camino glorioso, como es esta alabanza que entonamos. Verdaderamente cuando nosotros descansamos en el Señor, cuando nosotros realmente nos rendimos a Él, nosotros vemos realmente cómo es Él en su poder, en su gloria. Porque algo muy importante, no siento como que se escucha muy bien. No siento, disculpen. Algo muy importante, como que tiene, no sé. Algo muy importante es saber que nosotros, creo que está mejor, gracias. Algo muy importante es saber que nosotros no estamos solos en este caminar con nuestro Dios. La vida del cristiano es una vida sobrenatural. Así que los elementos que nuestro Dios nos da son elementos sobrenaturales. Y durante toda la extensión de vida que nuestro Dios nos permita a ti y a mí vivir, tenemos que vivirlos en el poder de Dios, bajo su dirección, bajo esa revelación que Dios nos ha dado y con los frutos que Él nos ha dado, con esos dones que nuestro Dios nos ha dado. No estamos solos. Entonces tú y yo, aunque en el momento podemos cansarnos, pero el Señor dice claramente en su palabra que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esto es glorioso de parte de nuestro Dios porque, como mencionó Keila en alabanza, hay gente que está creyendo y tiene su confianza, su esperanza en un ídolo, que la palabra de Dios dice claramente que tienen ojos, no ven, tienen nariz, no huelen, tienen manos, no palpan, tienen boca, no hablan, tienen oídos, no oyen. Dice que semejantes a ellos son todos aquellos que los hacen y los que ponen su confianza en ellos. Por eso es que Dios totalmente rechaza la idolatría, porque no ponen su confianza en Dios. Y este es un motivo por el cual muchas veces nosotros nos cansamos y desistimos, porque decimos con nuestra boca que estamos firmes, pero en nuestro corazón no lo estamos. Y por eso nos cansamos, porque en la batalla tú y yo tenemos que mantenernos siendo fieles a Dios, escudriñando su palabra, porque a través de ella conocemos su poder, a través de ella es que nos da vida y nosotros nos podemos mantener. Así que nosotros, para no cansarnos, necesitamos abrazar en nuestra vida normas espirituales, donde tú y yo no cuestionamos a Dios, porque también por eso mucha gente se cansa, porque todo lo quieren entender, todo quieren ponerlo en su pensamiento, en sus razonamientos, y tú y yo no somos Dios. Tú y yo somos totalmente limitados, y cuando tú y yo cerramos, como dijo aquella también, que nosotros cerramos la puerta para confiar totalmente en Dios, para depender de Él, nosotros solitos nos hacemos el daño. Así que una vida de oración débil me hace presa de muchas tentaciones innecesarias. Voy a repetirlo. Una vida de oración débil me hace presa de muchas tentaciones innecesarias. Y hay todo tipo de tentación. Mucha gente piensa que tentación solamente es
adulterar, fornicar, pero hay muchísimas tentaciones que están en nuestros pensamientos y que si nosotros no los identificamos, nosotros quedamos presos. Por eso dice el Señor que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a empezar con Mateo 18, del 1 al 8. Dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? No me lo pusiste. Y llamando Jesús a un niño, sí, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Hasta ahí, hasta el verso 8. Y continúa diciendo que hay otras cosas como el ojo que también nos puede a nosotros hacer caer. Y algo muy importante que dice aquí al final, dice: y échalo a ti, porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Qué es lo que nos dice el Señor aquí? Nos pone el ejemplo a ti y a mí. Que tenemos que ser, ¿como qué? niños. Como niños. Un niño cree lo que tú le dices. Un niño cree lo que tú le dices. Por eso es que el Señor nos dice aquí claramente que tú y yo tenemos que hacernos como niños. Bendito es el Señor. Mateo 26, 36 a 41 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y este verso que sigue quiero que se nos quede en nuestro espíritu: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor nos dice claramente que nosotros tenemos que velar y orar. Velar y orar. ¿Cómo velamos nosotros? Precisamente con ejercicios espirituales, como la oración, la lectura de su palabra, el ayuno y algo muy importante, nuestros pensamientos. Tú y yo tenemos que velar mucho, aquí mira, porque si tú velas, tú estás alerta de cuál es el pensamiento que te viene, qué clase de pensamientos nosotros permitimos que se queden, porque vienen a la mente de todos, no lo podemos negar, pero tú y yo no podemos permitir que se queden en nuestra mente, porque entonces es cuando nosotros somos dañados y por eso nos cansamos. ¿Cómo se llama el título?
¿Te cansaste? ¿Te cansaste? Y Lucas 18, en el verso 1, le voy a dar lectura. Le voy a dar lectura y si lo tienen, vamos a leerlo. No sé si ahorita me puede apoyar, si no, no hay problema. Y discúlpame porque fue un error mío. Fue un error mío. Lucas capítulo 18 y versos del 1 al 8. Dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Velen y oren. Y una vez más, aquí lo está reafirmando. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y aquí nos está haciendo una pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando tú y yo nos cansamos, de seguir confiando, de seguir orando, ¿qué es lo que va a pasar con tu fe y con mi fe? Se agota. Va a empezar a faltar la fe, porque nosotros, seres humanos, no podemos depositar nuestra confianza en nosotros. Totalmente mi dependencia, nuestra dependencia, depende de cuánto tú te acerques a Dios. Por eso Él dice, acercaos a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Y de esta manera es que Satanás sale huyendo. Cuando nosotros nos paramos firmes a decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo confío en ti. Y algo que yo veo y he experimentado y se lo comparto, yo sé que Dios no hace acepción de persona, además de que dice que Él es fiel, es que cuando nosotros estamos en medio de una necesidad y todavía no llega esa respuesta, nosotros somos fortalecidos por Él. ¿Lo has experimentado? Así lo hemos experimentado. Entre tanto que viene esa respuesta, nuestro Dios está con nosotros, porque nosotros no estamos solos en este camino. Él está con nosotros. Él prometió estar con nosotros y Él sí cumple. Entonces es algo que tenemos que tener muy claro, porque mira cómo dice, y lo dice así el capítulo 18 de Lucas y el verso 1, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tú y yo no podemos permitirnos desmayar, porque entonces sí nos vamos a cansar. Y mucha gente se ha quedado en el camino. Por eso es que estamos orando, para que esas personas que ya conocieron a Dios y que las situaciones, las adversidades, el pecado que los atrapó y los tiene atados, ellos sean libertados, para que juntos despertemos, porque es lo que el Señor dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Nosotros no podemos decir, tú ya estás condenado, tú ya estás perdido. No, está en el proceso. El Señor dice claramente que a los que Él escogió ninguno se va a perder. Y tenemos que confiar y tenemos que orar por estas personas. Aleluya. Cuando tú oras por otras personas, tú mismo eres fortalecido. Porque así es nuestro Dios. Porque está viendo que tú estás poniendo tu amor realmente por esas almas. Y Dios dice claramente, si nosotros creemos de estar firmes, dice que tengamos cuidado para no caer.
Amén. Entonces, qué bello nuestro Dios, que nos ama y que nos dice y que nos hace esta pregunta. Dice aquí, ¿se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Si algo tenemos que procurar tú y yo es mantenernos en la fe. ¿Cómo viene la fe a nosotros? Por el oír la palabra. Por el oír la palabra. Así es. Tenemos que leer la palabra. No oír pseudopredicadores que salen en las redes y que predican cosas conforme a su corazón. Y el Señor nos lo advirtió. Si tú y yo no le escudriñamos la palabra, cuando alguien diga algo, tú se lo vas a comprar. Me ha tocado ver gente que dice algo, alguien equivocado, y ellos dicen, ah, sí. No, eso no dice la palabra. Para eso tenemos que leer, para no ser engañados. Porque el Señor dice claramente que va a venir tiempo cuando te van a decir, ahí está el Cristo, ahí está el Cristo, ahí está. Dice, tú no les creas. ¿Sabes por qué van a ser engañados y que Dios tenga misericordia de todo? Porque dice que podríamos nosotros, aún los que estamos firmes. Fíjate qué tremendo es y qué hermoso nuestro Dios que nos advierte. Porque si nosotros andamos buscando, mira, solamente andas por qué. Ese es el punto. Y ese es el problema, que muchos van a ser engañados porque andan, mira, buscando solamente lo que es llamativo, lo que parece muy glorioso, pero que no tiene una intención santa, que no tiene un principio divino. Tenemos que ser nosotros sabios, dice el Señor, nos manda que seamos astutos como la serpiente. Así lo dice. Entonces tenemos que discernir nosotros. Y entonces nosotros buscamos a nuestro Dios con un corazón de verdad, en espíritu y en verdad. Por eso que el Señor dice, pero cuando Él venga, hallaré fe en la tierra. Porque si nosotros solamente vamos por lo que se dejan ver nuestros ojos, nosotros vamos a caer. Dios tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. Así que claramente mencionamos al principio que vivimos en su poder, el poder que Dios nos ha dado, lo que dice en Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces ustedes van a ser testigos. Tú y yo no podemos ser testigos del poder de Dios si no estamos llenos de su Espíritu. Amén. Por eso mencioné en un principio que la vida del cristiano es una vida sobrenatural. No cuestiones lo que Dios hace. No cuestiones de qué manera lo va a hacer. No cuestiones en qué tiempo lo va a hacer, porque Él lo va a hacer. Ven y cántala, bendito eres Dios. Vivimos bajo esa revelación que el Señor nos da con su palabra, con su espíritu, y cuando tú y yo buscamos a Dios en una genuina oración de verdad, el Señor ahí viene y se manifiesta y empieza a revelarte. Por eso te dije que cuando tú estás buscándolo, aunque estés en espera, tú tienes esa fuerte confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Él nos las da. Y como tú y yo somos fortalecidos, nosotros podemos fortalecer a otros. Bendito es tu nombre, Señor. Efesios 1, 17 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjate qué hermoso. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en conocerle a Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Ves cómo nosotros estamos anclados en esa hermosa esperanza? Porque nuestro Dios es quien alumbra nuestro entendimiento. Bendito es tu nombre, Señor. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Como dice aquí, la supereminente grandeza.
Eres santo y poderoso Dios. La manera en que nuestro Dios se mueve y se manifiesta en nosotros es una manera tan poderosa, es una manera sobrenatural. Por eso es que nosotros tenemos que hacer solamente la voluntad de nuestro Dios. Algo que nos cuesta mucho. Y muchas veces andamos preguntando cuál es tu voluntad para mi vida. Señor, yo voy a hacer tu voluntad, porque su voluntad ya la conocemos. Aleluya. Para su preeminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza ¿a quién? Aleluya. ¿Ves cómo tenemos este hermoso poder? ¿Ves cómo todo lo podemos en Él, porque Él es quien nos fortalece? Bendito es tu nombre, Señor. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Dios solamente está cuando nosotros estamos confiando plenamente en Él. Su voluntad dice que es buena, que es agradable y que es perfecta. Esto es lo glorioso de mi Señor, que su voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta, y por eso yo puedo esperar. ¿Cuesta esperar? Sí, pero Dios está con nosotros. Ya leímos Hechos 1:8, dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Pasamos a Santiago 2:19. Nuestra fuerza depende de la relación que tengamos con Dios. Nuestra fuerza depende de la relación que tengamos con Dios. Tu fuerza, mi fuerza, no depende de ningún título. Es más, no las podemos saber, podemos hablar la Biblia, pero si nosotros no buscamos primero el rostro de nuestro Dios, primero que todo dándole el honor a Él, que Él se merece, nuestra vida empieza a ser, nuestro consejo empieza a ser, si nosotros no buscamos a Dios en esa relación con Él, primero que todo, que lo primero que nosotros hagamos sea buscar esa relación con nuestro Dios. ¿Podemos aconsejar? Sí, pero ¿qué crees? Va a carecer del poder de Dios. ¿Y qué crees? Entonces sí te vas a cansar. ¿Cuánta gente no hay que se dedica a que voy aquí, voy allá, voy a evangelizar y todo? Y qué bueno, es bueno, pero tú y yo primero tenemos, por eso al punto, nuestra fuerza depende de la relación que tengamos con Dios. De eso depende tu fortaleza. Porque entonces nos cansamos y nos empezamos a debilitar, empezamos a dejar, y luego decimos, es que no funciona, es que ¿qué está pasando? Señor, yo te sirvo, mira que yo evangelizo, que yo hago la limpieza en la iglesia, que yo hago esto y aquello. Todo depende de que tú primero le honres. Entonces Dios te fortalece. Cristianos carnales sufren mucho porque escogen equivocadamente, no oran, no creen al Señor y hay consecuencias destructivas. ¿Hay cristianos carnales? Por supuesto que los hay. Por eso es que nosotros tenemos que entender
que nosotros tenemos que llenarnos de Él. Porque cuando tú naces de nuevo es cuando estás lleno del Espíritu Santo, amén. Porque tú puedes pasar años en la iglesia y aún así no haber nacido de nuevo. Y si yo no nazco de nuevo, ¿va a haber frutos? No va a haber frutos. Porque los frutos, ¿de dónde vienen? Del Espíritu, así es. Entonces tú y yo tenemos que nacer de nuevo. Es un punto muy importante. Así que si tú dices, no, ya estoy cansado, yo ya no veo respuestas, hasta aquí, yo a mí no me contesta, me voy con el cruz, me voy. Te puedes ir donde quieras, que te vas a dar cuenta que no funciona. Hasta que nosotros reconocemos que no hicimos las cosas como debemos de hacerlas para Dios. Porque cuando las hacemos para Dios y las hacemos bien, créemelo, tú puedes estar en el peor momento, pero la fortaleza de Dios está ahí. Si no lo has vivido, lo puedes vivir. Si no lo has experimentado aún, lo puedes experimentar. ¿De qué manera? Soltando el control. Por eso nos cansamos. Porque tomamos el control y queremos hacerlo en el tiempo y a nuestra manera. Y si no sucede así, entonces en que nosotros acusamos a Dios. ¿Por qué no me responde? ¿Por qué esto? Y luego, ¿por qué aquel sí y por qué a mí no? Dios te ama, Dios me ama. Y Dios ha establecido los principios. Es a su manera. Es a su manera. Y tú puedes decir, ¿sabes qué, Señor? Me rindo. Y tú le estás diciendo, me rindo, pero porque ya no te queda de otra. Así no funciona. Porque como no lo estás haciendo en base a que tú conoces que Dios tiene todo el poder, que Él conoce todo, que Él hace todo perfecto, y tú de una manera gloriosa, y sabes que, Señor, yo me doy cuenta que tú eres el único que puedes. Yo me doy cuenta que yo, en mis fuerzas, yo ya lo intenté muchas veces y me cansé y no pude. Pero ¿sabes qué, Señor? Me rindo con todo mi ser, con todo mi corazón, para que tú tomes realmente el trono de mi vida, Señor, y entonces todo va a salir bien. Aunque tengamos asuntos, aunque tengamos problemas, aunque tengamos adversidades, todas las pasamos. Pero el Señor nos manda que nosotros permanezcamos fieles. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Te das cuenta? Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios muchas veces, o sea, si tú ves en la palabra del Señor, te das cuenta cuántas veces le decían a Jesús, ¿a qué ha venido aquí? Hijo del Dios Altísimo. Estos demonios reconocen el poder, el señorío de nuestro Señor. Pero ¿qué pasa? El enemigo, como estás tú débil, como no estás ejercitándote en la fe, como Dios no nos manda, entonces te toma y te engaña. Y te engaña porque Él sabe quién es Dios. Acuérdense que Él estuvo allá con Él y fue lanzado. Sabe que le queda poco tiempo, entonces agarra gente para decirle, ¿sabes qué? No, así no es. Ese es el Dios bueno. Que tú dices que Dios es bueno. Eso es lo que el diablo quiere. Meterte, sembrarte esa cizaña, ese pensamiento para que tú desistas. Pero no desistas, tú persiste, porque nuestro Dios nos va a dar la victoria. Bendito es el Señor. ¿Cómo vivir en esta vida sobrenatural? ¿Cómo nosotros podemos vivir en esta vida de una manera sobrenatural? Nuestro Señor Jesucristo estableció una vida de oración. Y vamos a ver estos maravillosos ejemplos. Lucas 6:12. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Dice que pasó la noche orando a Dios. Lucas 5:16. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él se apartaba a lugares desiertos. Es bueno orar
de manera congregacional. Es muy bueno. Es muy bueno lo que estamos haciendo en el grupo de oración. Pero tú tienes que tener tu lugar de intimidad con Dios, donde solamente Dios y tú. Nunca dejes esto. Nunca lo dejes. Siempre busca el momento, el espacio. Porque mi Dios se glorifica. Mi Dios es real. Ahí es donde tú lo experimentas su presencia cuando tú te apartas para buscarlo. Cuando hacemos a un lado todo, mira, qué hacer tenemos siempre. Pero tenemos que ser intencionales. Porque es tan glorioso cuando tú experimentas la presencia de Dios. Créeme lo que tú no quieres otra cosa. Como dice el canto, que me encanta ese canto. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. ¿No así? Tenemos que llegar a ese punto. Donde tú no anhelas otra cosa más que la presencia de Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti nada deseo. Cuando tú y yo le damos a Dios realmente el primer lugar, los demás toman segundo, tercero, y ¿sabes qué te das cuenta? Que Dios arregla todo. Porque de lo contrario nosotros nos preocupamos, y esta misma palabra lo dice, te preocupas. Antes de que sucedan las cosas, ¿cuánta gente no vive así? Muchas veces ni suceden las cosas y ya están pensando y cosas que no, que nos roban. Por eso es que uno de los ejercicios espirituales es analizar lo que pensamos para no quedar atrapados. Lucas 9, 28 al 31. Aconteció 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. ¿Qué es lo que vemos en estos versos? Él oraba, él pasaba la noche orando, él se apartaba a lugares íntimos para orar, y aquí vemos cómo Dios se manifestó. Amén. Por eso es que nuestro Señor pudo, bendito sea tu nombre, Señor, vencer, porque él oraba, él ayunaba. Esa es la clave para que nosotros podamos vencer, porque de que van a venir pruebas y tentaciones, van a venir, pero nosotros tenemos que estar en esa continua oración, en esa continua presencia, dependiente, sabiendo que Él responde y sabiendo quién es Él. Es que esto es lo importante, que no oras porque nada más que te dicen que oras, no, porque tú ves la respuesta. Es porque nosotros hemos experimentado su gloria, hemos visto su respuesta, su poder, la manifestación misma de Él en nosotros, inundándonos y llenándonos de su poder, de su gloria, y podemos decir, Señor, aquí estoy, puedo sentir esta fuerza, esta fortaleza que sé que viene de ti. Créeme, si yo estoy aquí es por Él. Si yo puedo hablar su palabra es por Él. Porque muchos de los que me conocen saben que yo era un pánico, un miedo a hablar. Pero Dios es Dios. Y Dios es fiel, bendito sea tu nombre. Por eso tenemos que vivir dependientes de Él, pidiéndole, Señor, dame tu palabra, porque no lo sabemos todo. Si tú te crees en más, tu mente es como le pasó a Nabucodonosor, cuando dijo, mira lo que he creado, mi tesoro, mi palacio, todo lo que tengo. Dice que en ese momento, ¿qué pasó? Perdió la razón. Y nosotros podemos perder la razón, podemos vivir de manera equivocada cuando nosotros no nos rendimos a Él. Bendito eres, Señor. Fue fortalecido. Y eso es lo que hace la oración, nos fortalece. Lucas 22, 39 al 46. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
y se le apareció un ángel del cielo para una vez más. Vemos aquí cómo nuestro Dios fortalece. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, una vez más dice, para que no entres en tentación. El Señor Jesús nos enseñó a orar. Muchos dicen, que Él era Dios. No. Su divinidad quedó en el cielo. Su divinidad quedó en el cielo. Él se vino a ser hombre para enseñarnos. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos. Es una orden. Estad siempre gozosos. ¿Cómo puedes estar gozoso? Orar sin cesar. Cuando oramos sin cesar, puedes estar trabajando, pero tu mente está orando. Y tenemos tantas cosas por qué orar, tantas personas. Bendito es tu nombre, Señor. Dice que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Mira, cuando pasamos situaciones que, como dijo que ahorita nadie se les espera, nadie las busca, a veces sí se las busca uno, pero a veces no nos las buscamos. Y vienen cosas a nosotros que nos quieren sacar y robar la paz, ¿o no? Sí, pero nosotros tenemos que estar alerta y decir: esto, Señor, tú me dices esto en tu palabra, que yo siempre esté gozoso. Y Él es el príncipe de paz. Entonces siempre yo les aconsejo a las personas, cuando estemos en situaciones difíciles, que pasamos cosas, que se te roban, que eso, ¿sabes qué? Lo primero que haces es orar. Te lo recomiendo. No falla. Lo primero que tú haces cuando algo te quiere robar la paz o te roba la paz, dobla tus rodillas o el parado, como sea, pero ora a Dios: Señor, esto me está robando la paz. Ayúdame. Clámalo de verdad y tú vas a ver la respuesta de Dios. El Señor viene y te da paz. Y entonces tú, con la paz de Dios, le pides guía, le pides dirección, el Señor te guía. Y te voy a decir algo: si te toca perder y no recuperar, como muchas veces ha pasado, Dios te llena de paz. Porque el punto aquí es que tú sepas que nada te parta del amor de Dios. Ese es el punto. Porque muchas veces, no, pues ¿cómo va a ser esto? Que Señor, lo dejo ir. Así de fácil. ¿Sabes qué, Señor? Dame paz. En tus manos lo dejo. Permite que yo suelte esto. Pero así haya sido lo que haya sido. Porque nada nos va a robar la paz. Porque además aquí en esta tierra todo se va a quedar. Tú y yo no vamos a llevar nada. Es más, dice que vamos a ser transformados. Imagínate. Tenemos que saber vivir. Hechos 16, 25 al 26. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿En dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban Pablo y Silas? Estaban en la cárcel. ¿Por qué? Por hacer un milagro. Por haber hecho milagros. Por eso lo encarcelaron. Es más, por eso murieron. ¿Ves cómo nosotros necesitamos morir a nuestro yo? Mi vida totalmente rendida a Dios. Y eso implica ir paso a paso, soltando.
que cada prueba que viene a nosotros digamos, Señor, ¿sabes qué? Esta prueba, yo te alabo. De verdad. En esta prueba, Señor, yo te alabo. Porque esta prueba me va a dar a mí un mayor crecimiento. Una mayor libertad. Dice que ellos cantaban himnos. Ve la enseñanza, estaban presos en una situación difícil. Y no creas que eran casas, sino ellos habían sido ya, lee la escritura, lee el contexto, ya habían sido golpeados. Ya los habían golpeado. Y no creas que la celda, no, sin piedad. Sin piedad. Pero ellos, como nuestro Dios nos da esa voluntad, esto es lo glorioso. Tú decides qué actitud tomas ante las adversidades. Pero cuando nosotros tomamos la actitud de darle a Dios gracias, y el Señor dice que demos gracias en todo, porque eso es su voluntad. Y entonces, como su voluntad yo sé que es buena, que es agradable y que es perfecta, yo puedo descansar en Él. Y yo puedo decir, ¿sabe qué? Yo no lo entiendo, pero tú lo mandas y yo lo hago, Señor. Entonces, cuando tú y yo obedecemos, entonces la paz de Dios baja y desciende y se establece en nuestras vidas. Por eso dice esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque cuando tú y yo estamos en momentos difíciles y la gente ve que tú estás en paz, no lo puede entender. No lo puede entender. ¿Cómo es posible? Mira cómo estás, mira con la enfermedad que tienes, mira la situación económica que estás. Pero en todo la gloria se la lleva mi Dios. Ellos cantaban y alababan. Y sobrevino un gran terremoto. Hizo Dios un grande milagro. ¿Qué pasó con este carcelero? Porque dice que se iba a matar. Se convirtieron él y toda su familia. ¿Ves lo que hace la actitud? ¿Ves lo que hace la actitud? Por eso que nosotros tenemos que ser llenos de su unción y de su poder, para que la libertad gloriosa de Él venga a nuestras vidas. La vida en Cristo es sobrenatural. Por eso puedes experimentar gozo en medio de circunstancias difíciles. Sobrenatural, ¿no lo entiendes? No entiendes la manera. Ni que, además, no te preguntes, ¿cómo le vas a hacer? Porque yo he visto personas y conozco que dicen, es que ¿cómo va a ser posible? Esto ya está finiquitado, ya no hay más. No hay remedio. ¿Cuánta gente me ha dicho esto? No hay remedio. ¿Sabes que eso a ti no te toca? Ese es asunto de mi Dios. Cuando algo a mí me quiere robar la paz, digo, ¿sabes qué, Señor? Eso no es asunto mío, eso es asunto tuyo. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo, pero tú lo vas a hacer, Señor. Porque somos tus hijos y tú nos amas. Y tú eres fiel a cada una de tus promesas. Bendito es tu nombre. Entonces el Señor nos recomienda, estén alegres, pasen lo que pasen. Estén alegres, pasen lo que pasen. Hay algo que pasa con nosotros. Muchas veces no oramos. ¿Por qué? Porque no sentimos ganas de orar. Sobre todo cuando estamos en momentos tan difíciles, ¿verdad? No es que no quiero ni orar, pero sabes que tenemos que hacerlo aunque no sintamos, porque ese es el problema de nosotros, los sentidos. Ese es el problema que tenemos. Lo que nosotros sentimos. Es que no siento. Y entonces, ¿qué te dice el mundo? A lo que tú sientas. ¿No es así? No es así a los hombres y a las mujeres. No, tú haz lo que tú quieras, lo que tu cuerpo te pida, lo que tú dale. ¿Ves cómo es tan contrario? El Salmo 103, verso 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué es lo que estaba haciendo aquí? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Obliga
a tu alma a hacer aquello que no quiere hacer. Porque acuérdate que en el alma están nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Por eso es la lucha. El espíritu contra el cuerpo. Y el alma está en medio. ¿Y a dónde se va a hacer tu alma? Para con quien gane. Y tú le das lugar a la carne, ahí se va a quedar. Pero si en el espíritu tú te mantienes, vas a ganar. Y vamos a orar, sintamos o no sintamos. Y ¿sabes qué es lo glorioso? Que muchas veces no tengo ganas, pero yo me pongo a orar. Y no pasan ni 2 minutos cuando la presencia de Dios se siente. Por eso el enemigo no quiere que ores, porque sabe que te pierdes de grandes cosas. Por eso que tenemos que hacer ejercicios espirituales, todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos orar para poder dar fruto. El agradecimiento es antídoto a la enfermedad mental. Cuando tú y yo empezamos a agradecer a nuestro Dios, a reconocer cosas pequeñas y cosas grandes. Yo siempre te digo algo. No importa cuán pequeño tú creas que es, tú no puedes hacer nada. Tú puedes decir, esto es algo muy pequeño, es un milagro pequeño. No lo puedes hacer. Por eso tenemos que ser agradecidos por todo, absolutamente todo lo bueno que Dios nos da. Bendito sea tu nombre. Si no abrazas una disciplina espiritual, nunca cambiarás. Si tú no te determinas a abrazar una disciplina espiritual, y ya dijimos cuáles son las disciplinas espirituales. Por eso dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en los aires. Pero dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Ves? Ahí me está dando la respuesta. No son carnales, sino son espirituales. Y son poderosas, esto es lo glorioso, son poderosas en Dios. Son poderosas en Dios, son poderosas porque estás en Él. ¿Para qué? Para destruir todas esas fortalezas. Por eso dice, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Extendiéndome a lo que está delante de ti. ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Qué es lo que tiene que tomar la determinación? Olvidar lo que está atrás. Dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Por eso el Señor dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El autor porque Él es quien la produce y el consumador porque Él es el que hace la obra terminada. Bendito es tu nombre para siempre, bendito eres Dios. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esta palabra es muy importante, pero de ninguna cosa hago caso. ¿A qué se refiere? Aquellas cosas que te quieren robar la paz, que te quieren sacar de tu propósito, de tu llamado. Amén. A todo aquello que te quiere perturbar, mira, hazlo a los seres, quítate, identifícalo y en el nombre de Jesús te vas. Ni estimo preciosa mi vida para mí. Fíjate qué hermoso esto. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Por eso la pregunta del tema es, ¿te cansaste? No podemos claudicar. La palabra de Dios dice que ninguno que poniendo su mano en el arado y mira para atrás
es apto, es digno para entrar en el reino de los cielos. No podemos. Amén. Bendito es tu nombre, Señor. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A esto fuimos llamados. Entonces le vamos a decir al Señor: sí, Señor, aunque yo no sienta, aunque mi alma no quiera, yo voy a orar. Yo me voy a fortalecer en ti. Amén. Y algunos se me están durmiendo. ¿Podemos hacer este compromiso con Dios? Sí, Señor, aunque no sienta ganas, voy a buscar tu presencia. Amén. Y tú vas a descubrir la gloria y la majestad de mi Señor. Y tú vas a tener revelación y tú vas a saber qué hacer, porque así nuestro Dios es maravilloso. Bendito es tu nombre. Así que no te canses. El Señor dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque si persistimos vamos a cosechar. Amén. Pero si nos cansamos, estamos por terminar la carrera. Hemos avanzado, gracias a Dios, y Él nos va a ayudar para terminar. Pues dice su palabra: y habiendo acabado todo, estar firmes. Bendito Dios. Gracias, Señor, te damos en esta hora, Señor. Pedimos, Señor, siempre de tu fuerza, de tu fortaleza, para que nosotros, Señor, podamos dar cada día, Señor, esos pasos de determinación para la gloria de tu nombre, Señor. No, Señor, no nos volvemos atrás. Como dice tu palabra, no somos de los que retroceden, sino de los que permanecen para vida eterna, Señor. De los que permanecemos confiados, anclados, Señor. Nuestra alma está anclada en ti, Señor. Fieles, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. No permita, Señor, que ninguna situación que estemos enfrentando, de cualquier índole, Señor, de cualquier condición natural, no lo permitas, que nosotros nos detengamos, Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Somos tus hijos que levantamos nuestra mirada a ti, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Levantamos nuestra mirada, Señor, y reconocemos que tú, solamente de ti, viene nuestro auxilio. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, en las tribulaciones, así lo dice tu palabra. Por tanto, no desmayamos, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque la tierra tiemble, Señor, nosotros en tu nombre nos sostenemos, porque, Señor, dependemos de ti, porque lo hemos dicho y lo confesamos, Señor, con nuestra boca, y lo creemos en nuestro corazón, que solamente de ti viene nuestra fuerza, que solamente por ti es que estamos firmes, Dios eterno. No en nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre, la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos, mi Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús.